Muy bien, ya supongo que ya me ven en el video. Shabbat Shalom. Esta vez toca la tercera parashá de esta leída de la Torah y es una porción muy conocida llamada Lech Lecha, que es precisamente muy conocida en la historia, en la que el Eterno le dice a Abraham, vete de tu tierra, ¿no? a una tierra que te voy a mostrar. Y ese sería el sentido, ¿no? Con el que está empezando esta parashá, esta porción. Y es realmente, ok, lo vamos a ver con otra visión. En la Torah, la palabra tierra, la palabra casa también, pero es la palabra tierra, el lugar donde uno vive, está ligado con la palabra deseo o intención, razón. Y de hecho, Eretz, la palabra tierra, pues tiene la misma raíz. Literalmente en el hebreo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender es que en algunos libros como el Zohar y algunos autores, ¿verdad? Algunos cabalistas escriben en sus libros que pues las historias que nos cuenta la Torah pues no son historias de personajes y aventuras y historias de alguna forma pues reales o que así pasaron, ¿no? Sino que nos está contando la Torah parábolas acerca de quiénes somos, de nuestra alma, de este proceso en el que estamos de alma y cuerpo viviendo en este mundo y de lo que tenemos que hacer en este mundo. Entonces de eso se trata las historias o lo que cuenta la Torah, justamente de una enseñanza, una instrucción de qué tenemos que hacer en este mundo con esta vida que nos dieron, con esta alma que viene de arriba y está unida con el cuerpo, diseñado para llevar por dentro el alma y sobrevivir en este ambiente. Y en este ambiente llamado tierra, para poder aprender, para poder pues superarnos, para poder subir de nivel. Y básicamente pues poder conectarnos con Dios, conectarnos con el Eterno, ¿verdad? Y lograr en cierto nivel vivir en ese nivel que tiene el Eterno, o en un nivel ya mucho más arriba, más conectado, más pegado al Eterno. Y pues de eso se trata lo que está contando la Torah. Entonces, cuando regresamos a esta porción en el que está diciendo que Jehová le dijo a Abraham, aquí nada más se llamaba Abraham, no Abraham, o sea, su nombre era más corto, hasta el final de esta porción, digamos, le cambia el nombre o le adiciona una letra Hei a su nombre. Y entonces la historia está empezando así, ¿no?
en el capítulo anterior, que es parte de la porción anterior, pues hubo algunas genealogías y se vio de dónde venía Abraham y quién era su padre, y ahí dan cierta información de en qué lugares habían estado, en qué sucesos les habían pasado, y finalmente pues está entrando este capítulo 12, diciéndole, Jehová le dijo a Abraham, Lech lecha, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, ¿no? A la tierra que te voy a mostrar. Ok, ya con lo que acabamos de empezar, ¿no? Habría que verlo con esa visión. No le está hablando de un lugar en específico, de una tierra en específica, ¿no? Porque está hablando de deseos. Y entonces le está diciendo, vete de tus deseos egoístas, de los que tú tienes, de los de tu casa y de los de la casa de tu padre, ¿no? De tu lugar de nacimiento y de cómo naciste. Pues naciste con deseos egoístas, ¿no? De los que pues había en casa de tu padre, ¿no? Y te voy a mostrar, ¿no? O sea, vete de esa tierra, de esa intención, y te voy a llevar a una tierra, ¿no? Que te voy a mostrar, ¿no? Te vas a ir de esa tierra y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dice cuál, porque lo que le está diciendo es que realmente la Torah es para todos nosotros, para que aprendamos una nueva intención, un nuevo deseo, una nueva forma de ser. El Eterno nos va a mostrar esta tierra, intención o deseo nuevo, ¿no? Y al mostrárnoslos, pues dice que nos va a hacer una nación grande, nos va a bendecir y va de cierta forma a engrandecer nuestro nombre, ¿no? Y vas a ser de bendición. Ok. Están los detalles de qué va a pasar cuando cambies el deseo con el que naciste, el deseo que hay en casa de tus padres, ¿verdad? Y te salgas de ahí, porque de eso se trata. Lech lecha, la palabra con el título de esta porción, ¿no? Salirte, irte, vete de tu tierra. Vete de tus deseos, de estos deseos que tienes, ¿no? Y pues dice que Abraham, este personaje que ahora están mostrando, ¿no? Al que le está hablando el Eterno, ¿no? Pero pues aquí los personajes hay que tomar en cuenta que están puestos como parábola de nuestra alma, ¿no? Entonces aquí ya están viendo el alma están contando un personaje, ¿no? Un alma ideal, como deberíamos de ser, ¿no? Que le dice el Eterno, oye, te voy a mostrar una nueva forma de ser, una nueva intención, un nuevo deseo, y no debes de ser como naciste, ¿no? Naciste con un deseo incorrecto, y entonces salte de ahí, salte de ese deseo, y te voy a llevar a un deseo que te voy a mostrar, dice el Eterno. Y así Abraham, ¿no? Fue con el Eterno, fue al lugar donde le iba a mostrar, ¿no? Y se fue con toda su familia, todos los que tenía alrededor, ¿no? Y
y salieron de este lugar, de esta tierra de donde estaban, y se fueron a la tierra de Canaán, ¿no? Hacia esa dirección se fueron, a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces Canaán pues es este nuevo deseo, ¿no? Un nuevo nivel de deseo que nos quiere mostrar el Eterno, ¿no? Y pues esta historia que está contando la Torá, conste que está haciendo de alguna forma un contraste con las historias anteriores que oímos. Porque ya empezamos a leer esta lectura del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Empezamos con una lectura de cómo el hombre está batallando precisamente con sus deseos, ¿no? No pudo quedarse en este jardín del Edén, lo sacaron de ahí y todo fue una batalla de no hacer lo que el Eterno dice y de dar rienda suelta a los deseos, y que la intención del corazón del hombre pues está orientada al lado malo, al mal, al lado negativo. Y entonces pues nos están contando las historias anteriores, de eso se están tratando, ¿no? Obviamente son parábolas, los personajes son parábolas de qué está pasando con nuestra alma o cómo no debería ser nuestra alma, ¿no? Obviamente pues son dos porciones en la que los personajes pues están con esta mala intención y por decirlo así pues pecando, ¿no? Llenos de pecado, transgrediendo la voluntad del Eterno y haciendo otra cosa. Y aquí cambia la perspectiva, nos va a contar otra historia, nada más que aquí estamos hablando de otra parábola del alma, otra forma de ser. Esta es el contrario de las historias anteriores, ¿no? Esta es una forma en que nos están contando del alma ideal, una muy obediente, una que hace todo lo que dice el Eterno. Más adelante van a contar de este personaje Abraham, que pues siguió toda su vida cumpliendo la Torah, haciendo todo lo que dice el Eterno. Entonces aquí nos están contando el otro lado, ¿no? Una historia de un alma perfecta, pegada al Eterno, ¿no? Obviamente pues nos están contando estas parábolas, estas historias, para poder entender nuestra propia alma, ¿no? Para poder ubicarnos donde estamos, cómo estamos nosotros, ¿no? Este proceso de vernos a nosotros mismos, de poder entender quiénes somos nosotros y poder entender qué tipo de alma somos, ¿no? Y entonces ya nos ponen dos referencias: el alma negativa yéndose al mal. Nos cuentan historias de este tipo de alma, ¿no? Que tiende o se inclina al mal. Y pues aquí nos cuentan otra alma que el Eterno dice: no, salte de esa inclinación, de esa intención, de ese deseo, no tengas esa intención, y ven a la tierra, a los deseos que yo te voy a mostrar. Y pues es este personaje obediente, Abraham, que hace todo lo que Dios dice, ¿no? Y está entendiendo todo lo que Dios le enseña, ¿no? Entonces nos ponen las dos perspectivas, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? Del lado bueno o del lado malo, ¿no?
si somos el lado muy malo, ¿no? Si somos Rasha, ¿no? Uno malo, o somos Usadik, uno muy bueno, ¿no? Pero nos ponen los dos extremos. Obviamente hay muchos libros de sabiduría, ¿no? En el que hablan de estos dos extremos, del mal y del bien, o ser malo o ser bueno, ¿no? Y el Balatania, el que escribió el libro de Tanya, ¿no? Es un libro justamente, el libro ni siquiera se titula Tanya, le llaman Tanya porque es la primera palabra que aparece en el libro, pero ese libro sí tiene un título, se llama el libro de la persona, y le llaman Benoni, alguien que está intermedio, en medio, o sea, no es ni bueno ni malo, o está en medio de los dos, ¿no? Y entonces puede ser que en muchos textos hay discusiones de rabís respecto a eso, a que, que pues hay el Eterno pues nos lleva a una especie de conteo de qué hacemos y qué no hacemos, y cómo lo hacemos, y si lo hacemos bien, lo hacemos incorrectamente, ¿no? Y que hay una especie de balance o un registro de cómo vamos, o cómo deberíamos de ir, ¿verdad? Como qué nos falta para estar bien, y pues sería una calificación, ¿no? Obviamente si andas muy bajo, pues si dicen, bueno, tienes el 30%, pues andas mal, ¿no? Quiere decir que andas 70% malo y 30% bueno, pues andas del lado malo. Y si es al revés, que tienes 30% malo y 70% bueno, pues estás del lado bueno. Y entonces pues hay muchas discusiones de rabís, discusiones teológicas, interpretaciones de pues deberíamos de estar del lado bueno y no del lado malo. Y hay libros como Tanya que dice, podría ser un Benoni, le llaman, alguien que está intermedio, por decirlo así, cerca del 50%, ¿no? Pero pues obviamente hay muchos comentarios que, bueno, si estás en el 51%, pues ya eres sádic, ¿no? Y si estás en el 49%, pues eres malo, porque estás abajo, ¿no? No pasas, o pasas o no pasas, ¿no? Y lo malo, o el problema de estar en el 50%, es que pues yo ahorita puedo estar en el 50%, entonces estoy intermedio, al 50%. Pero pues depende de qué pase en el día, ¿no? Si los eventos del día se da que yo pueda hacer alguna generosidad, pues ya acercándome al final del día, ¿no? O las siguientes horas, pues ya voy a calificar a 51% porque hice algo bueno. Pero pues si los eventos del día hicieron que pues yo no estuviera a gusto y se me ocurrió gritar o decir o quejarme o decirle a alguien algo, ya estoy en el 49% y ya soy malo. Ese es lo malo de estar en el 50%, que puede ser que no duren mucho. Pero bueno, Tanya justamente es un libro que trata ese problema. Y pues básicamente la conclusión es que quieras superarte. O sea, puedes estar, por decirlo así, en el 40%, pero tú lo que quieres es estar en el 60%. O sea, vas trabajando hacia el lado positivo, ¿no? Y que de eso se trata, ¿no? Que por eso eres llamado intermedio, Benoni, porque no es que puedes estar un poco bajo, 40%, pues es bajo, ¿no? Quiere decir que estás haciendo muchas cosas mal, pero pues tu intención o lo que quisieras es estar bien.
y estás trabajando para estar bien, porque de eso se trata, que no me quedo estático, que debo de trabajar o de hacer lo necesario para estar bien. Si no hago nada, pues entonces no estoy haciendo lo que se necesita para estar bien, ¿no? Si por así decirlo mis calificaciones están como en el 40% y decido no hacer nada, pues no me van a cambiar la calificación gratis, ¿verdad? Necesitaría hacer algo, y de eso se trata este mundo, del mundo del hacer. Ok, por eso están los mandamientos, y que son la instrucción de qué debería de estar haciendo o qué no debería estar haciendo, porque hay mandamientos positivos y negativos, ¿no? Y entonces pues tendría que cuidarme de ambos lados, ¿no? Para hacer lo bueno, lo que debo de hacer, y para restringirme de lo que no debo de hacer. Entonces pues ahí están los mandamientos negativos, ¿no? Que es una restricción, no hacerlo. Y pues obviamente ambos lados cuesta trabajo, ¿no? Tanto restringirme o no hacer lo incorrecto como hacer lo correcto. Y entonces pues si no hago nada, no estoy trabajando en ninguno de los sentidos, pues entonces ese es un problema y no estoy avanzando, no estoy cambiando de nivel, ¿no? Y ok, va a pasar en esta porción lo que hablábamos un poco la porción pasada, ¿no? Que llega un momento en que el Eterno va a hacer un pacto. Esto es cuando hay un cambio de nivel y ya lograste entender, comprender, adquirir sabiduría, lograste cambiar de nivel, y entonces pues el asunto queda en un pacto, ¿no? Queda como recuerdo. Normalmente los pactos son un recuerdo para el futuro, ¿no? Para que te acuerdes lo que aprendiste o lo que va a pasar por lo que entendiste, ¿no? Y ese es en grandes rasgos, ¿no? El propósito de los pactos, ¿no? No es para ahorita, es para en un futuro. Si entendí lo que debería de haber entendido. Y en esta porción hay dos pactos, ¿no? En grande escala se ven dos pactos, ¿no? En el que va Abraham entendiendo y comprendiendo lo que le está enseñando el Eterno, y va a pasar de nivel, ¿no? Un nivel en el que pasa es cuando el Eterno le explica que la tierra que le quiere dar, la tierra que le dijo que le va a dar o que le va a enseñar, no es solo para él, sino se la quiere dar a toda su descendencia. Entonces obviamente el pacto que se hace, que por cierto en la Biblia es llamado el pacto de las partes o el pacto entre las partes, ¿no? Que finalmente parten unos animales en pedazos, ¿no? Y pasa Abraham y pasa el Eterno entre las partes, y por eso se llama el pacto entre las partes. Pero obviamente se trata de la descendencia, ¿no? Que no solo esto que se va a enseñar o este modo, esta intención o deseo que quiere enseñar el Eterno va a quedarse en
solamente en Abraham, sino en toda su descendencia. Entonces, esta enseñanza es para que, pues, por decirlo así, Abraham y su descendencia funcionen como uno, todos aprendiendo lo mismo, la misma enseñanza, ¿no? Pero pues por eso está este sentido del pacto de las partes, ¿no? Realmente pues no son uno, son las diferentes generaciones que están aprendiendo lo mismo, ¿no? Y todas las generaciones unidas pues es el aprendizaje o esta nueva forma, esta tierra, la famosa tierra prometida, ¿no? Esta tierra que le dijo el Eterno que le iba a mostrar, que lo iba a llevar a una tierra que le iba a mostrar, ¿no? Ok, ¿por qué no le dijo cuál tierra o dónde es o cómo era? Simplemente le dijo, salta de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí quedó, ¿no? La nueva intención o el nuevo trabajo que hay que hacer o este nuevo entendimiento, pues es justamente como quedó y Abraham obedeció y siguió esto que el Eterno le iba a mostrar. No se lo mostró de inmediato, de hecho con este pacto de las generaciones, pues de las partes le está explicando que pues se lo va a ir mostrando a todas las generaciones esta nueva tierra, ¿verdad? Y pues este nuevo deseo les va a costar trabajo a todas las generaciones, ¿no? Y entonces pues simplemente era este sentido del pacto, este recuerdo, ¿no? En el que todas las generaciones por ese pacto van a recordar que los van a llevar a esta tierra que quiere el Eterno que obtengamos, esta nueva intención, este nuevo deseo que quiere el Eterno que obtengamos. Y pues ese es lo que está contando la historia, ¿no? Y pues finalmente hay ese pacto y finalmente hay otro pacto, ¿no? Que porque pues Abraham se quedaba con el sentido de que, ok, me estás diciendo que ok, en la parábola pues me vas a heredar o quieres darle esa tierra a mi descendencia, pero el problema es que no tengo hijo. Y pues es aquí, ¿no? Un problema que primeramente pues está tratando de ayudarle a la esposa de Abraham a resolver, a que tenga hijos, tenga descendencia para que se cumpla ese pacto, ¿no? O para que se vea que hacia allá vamos, ¿no? Y finalmente el Eterno le va a decir que pues sí va a tener un hijo propio de Abraham y Sara, y que a él y a su descendencia es los que va a mostrar esta tierra nueva, ¿verdad? Esta nueva forma de ser. Pero pues todo se trata de una intención y un deseo, por eso se habla mucho en Kabbalah de la intención y el deseo, porque es justamente lo que nos quiere mostrar el Eterno, cómo debemos de cambiar. Debemos salirnos de cómo somos, de nuestros deseos egoístas, de cómo nacimos, cómo nos enseñaron, ¿verdad? Salirnos de ahí y aprender lo que quiere el Eterno que aprendamos, esta nueva intención, este nuevo deseo, esta nueva forma de ser. Y es justamente pues lo que estamos trabajando o aprendiendo en esta porción. Y es pues como vamos a
a ir trabajando, ¿no? Simplemente pues estoy hablando de cómo funciona pues lo que está escrito en la porción contra lo que tenemos que entender. No estaba hablando de un personaje físico y su esposa, ¿verdad? Sino está hablando del alma de todos nosotros y de lo que nos quiere enseñar. Y pues obviamente nos va a dar herramientas cómo aprender, cómo lograr hacer las cosas, cómo conectarnos con él. Justamente, digamos, la palabra conectar, la acción de conectar, ¿no? Es el mismo verbo de donde sale la palabra mitzvah, que es mandamiento, que es una orden, ¿no? Pero el verbo finalmente original o la raíz de la palabra va a ser conexión. Entonces los mitzvot, los mandamientos, pues son conexiones con el Eterno. Estamos conectándonos con Él, eso es una forma de ser y es lo que nos está enseñando nueva tierra que quiere el Eterno que veamos. Y pues obviamente que nos convirtamos al Eterno, ¿verdad? Y pues empezamos la historia, ¿no? Es una historia que como que cuando la leo uno literal, pues ok, si la leyéramos literal, en que está el Eterno, sale Dios y le dice a Abraham, vente, te voy a llevar, ven conmigo a una tierra que te voy a mostrar, ¿no? Y lo lleva a la tierra de Canaán y ahí pues no encuentra nada, es un desierto y hay hambruna, una hambruna fuertísima que obliga a Abraham a buscar comida por otro lado y terminan en Egipto. Ok, si lo leemos la historia así, como que no tiene sentido, pero sí estoy pensando en este asunto de la intención o el deseo. Entonces sí, ¿qué va a pasar cuando trates de salirte de tus deseos, de esta intención egoísta que tienes dentro, ¿no? Pues cuando trates de salirte, inmediatamente lo que va a pasar es que vas a sentir y que le llaman hambre, esta hambruna, ¿verdad? Vas a sentir que te falta algo, que pues sí querías esos deseos, esas intenciones, sí querías irte hacia allá, pero pues el Eterno te está mostrando otra intención, otro lado, y te va a sacar de tu tierra, y pues tú vas a anhelar tu tierra, ¿no? Vas a extrañar esos deseos egoístas, por supuesto, vas a extrañar tu tierra y vas a quererte regresar, y todo ese anhelo o el deseo del lado egoísta pues es lo que llaman hambre o hambruna, y pues eso es simplemente la Torah te anda explicando qué es lo primero que va a pasar, ¿no? En el momento en que decidas abandonar tus deseos egoístas y seguir el camino del Eterno para aprender, o seguir la instrucción del Eterno para aprender esta nueva forma de ser, estos nuevos deseos e intenciones, ¿no? Pues vas a sentir hambre, vas a sentir que pues te hace falta estos otros deseos egoístas, los placeres, lo que me gustaría hacer, lo que pues no vas a estar a gusto siguiendo el camino del Eterno, lo que te dice el Eterno que debes de hacer, ¿verdad? Vas a querer regresarte a tu tierra, por supuesto, ¿no? Y ese es el problema, el primer problema que vas a pasar.
¿no? Que te van a llevar hacia la tierra que te quiere mostrar el Eterno y vas a sentir hambruna. Y pues eso seguramente lo han sentido en carne propia, queriendo seguir el camino del Eterno. Lo primero que te va a dar es hambruna, ¿no? Vas a anhelar el deseo y te va a costar mucho trabajo salirte de tu tierra, ¿no? Aunque te haya salido físicamente, lo vas a extrañar mucho y todos los días vas a despertar, ay, pero es que me gustaría estar allá, ya estaba muy bien, y es una batalla fuerte. Y obviamente lo que pasa en la historia, ¿verdad? Ya estando en la tierra de Canaán, sentiste tal hambruna que tuviste que ir a buscar esos deseos o esos placeres a otro lado, a Egipto. Y Egipto es más encerrarte en ti mismo, es ser más egoísta, es poner como emperador al ego, ¿verdad? Y es esta forma en que describen a Egipto, ¿no? Un encierro en ti mismo, el anhelar el lado negativo, el lado de la maldad, el lado malo, ¿no? Y pues la verdad, la Torah nos anda contando la historia de nuestra alma, ¿no? En el momento en que quieres seguir el camino del Eterno, te va a pasar la hambruna y vas a terminar en Egipto y vas a tener problemas. Y pues solo estando con el Eterno y siguiendo la instrucción del Eterno podría salir de ahí, y podría salir de ahí bien, bendecido, enriquecido, aprendido más, ¿verdad? Y es justamente lo que nos está costando la historia. De esta alma llamada Abraham, en la historia de nuestra alma, ¿no? O la parábola que está manejando ahora, ¿no? Y todos los problemas que tiene, o todos los sufrimientos, o todo el trabajo que cuesta deshacerme de estos deseos egoístas, de estos deseos del lado del mal. Y no solo es que deshacerme y que yo no los tenga. Aquí están hablando de un alma que inmediatamente dijo, ok, yo no los quiero, el Eterno dijo que no, y me voy a ir hacia el camino de los deseos buenos. Pero entonces, de todas maneras, Abraham, aunque sí quería estar bien, sufrió hambruna, terminó en Egipto, y aunque logró salir bien de Egipto, empezó a tener otros problemas con su propia familia, con Lot, ¿no? Su sobrino, y pues Lot tuvo que decidir irse ahí a otro lugar, y Abraham siguió estando en el desierto. Pero entonces esa historia de Abraham es la historia de nuestra alma, como deberíamos de estar, ¿no? Tiene un detalle Abraham. Aunque le dicen que pues de cierta forma va a heredar la tierra de Canaán, pero pues necesita componerse de esta tierra de Canaán, no va a ser ya la tierra de Canaán, hay que limpiarla y hay que componerla, hay que hacerla diferente, ¿no? La cual se va a convertir en Israel. O sea, va a llevar un proceso para que la puedan heredar pues los descendientes de Abraham, y eso es lo que nos está contando, ¿no? Y que pues va a costar trabajo hacer ese proceso para poder llegar o caminar
acercarme, conectarme más con el Eterno. Y eso es de lo que está hablando, ¿no? De los problemas, de las guerras que están surgiendo, de todo lo que están tratando de vivir ahí, como dice el Eterno, pero que no va a ser fácil. Cuesta trabajo, ¿no? A nuestra alma le va a costar trabajo. Y entonces simplemente nos está explicando el trabajo que va a costar, los problemas que vamos a tener y pues cómo resolverlos, porque finalmente de eso se trata. Vas avanzando, vas subiendo de niveles, vas entendiendo cada vez más y vas a ir haciendo estos pactos con el Eterno, ¿no? Estos señales de entendimiento, de nivel, de cambio de nivel, para ir cada vez mejor con el Eterno, ¿no? Y ese es básicamente lo que cubre esta parashá, ¿no? Todo este proceso que lleva nuestra alma para convertirse al camino del Eterno. Este seguir al Eterno y salirnos de nuestro egoísmo. Y que es una cosa que no es fácil, cuesta mucho trabajo. Y pues tenemos que hacer todo ese trabajo que nos falta. Y pues algunas veces va a ser así como le explican, ¿no? Una guerra, el hacer lo correcto, el estar bien, ¿no? Y aunque tratemos de acercarnos más o pensar que podemos corregir nosotros, o que se presenta el problema a Abraham, ¿no? Que pues le hacen un pacto, un entendimiento, ¿no? Que va a ser, pues que le prometen esta nueva tierra, este nuevo entendimiento, una intención mejor, ¿no? Y que se va a continuar a todas sus generaciones, a todos sus descendientes. Pero finalmente pues no tenían hijo, ¿verdad? No tenía descendientes Abraham. Y pues hay toda esta historia en la que Saraí ofrece ayudar y le da su sierva a Abraham para que tenga un hijo. Tuvieron un hijo, Ismael, pero pues sucede que ese no era de lo que estaba hablando el Eterno. Y finalmente en el proceso de este entendimiento hay otro pacto, ¿no? Un pacto que le va a asegurar esta descendencia a Abraham, ¿no? Y es un pacto que finalmente pues es una marca en la carne, ¿no? En el miembro sexual del hombre, ¿no? Para que se recuerde este asunto de que sí va a tener descendencia, ¿no? Y es cuando el Eterno además les cambia de nombre, ¿no? El poder trabajar en esta tierra, trabajar en este mundo, ¿no? El no solo aprender y entender, ¿no? Conocer todo, sino trabajarlo, hacer las cosas aquí, ¿no? Entonces por eso les añade una Hei a su nombre, una Hei a Abraham, ¿no? Una letra ancha, es una letra de acción en este mundo,
le pone una Hei a Abraham y una Hei a Sarai se llamaba, le sustituye la Yod, que es un puntito, ¿no? Que está ligado al mundo no físico, ¿verdad? Al mundo espiritual, y le pone una letra totalmente física, la Hei, ¿no? Y de Sarai le quita la Yod y le pone una Hei. Hace sus nombres totalmente físicos, que lo que vienen es a trabajar a este mundo, a hacer las cosas a este mundo, a cambiar la forma de ser, a perfeccionarnos cada vez más, y ese es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y finalmente, pues esta porción acaba cuando el Creador promete a Sara que sí va a tener un hijo, ¿no? Y que su nombre se va a llamar Isaac. Y es como acaba la porción, ¿no? Entonces están estos dos pactos para recordar qué va a pasar, ¿no? Pero pues todas estas historias y todo esto que cuenta la Torá es para que tengamos una mejor percepción, una mejor comprensión de esta realidad, de qué hacemos aquí, de para qué está nuestra alma aprendiendo aquí, ¿no? Y es eso que tenemos que percibir, que comprender, ¿no? Que pasar a ese nivel espiritual, ¿no? De entender qué hacemos aquí y aprenderlo. Y entonces ese es básicamente ese es el sentido, ¿no? Irnos hacia del lado físico, irnos hacia el lado espiritual, ¿no? Desarrollarnos y entender finalmente qué está pasando aquí. Llegar a ese nivel de conocimiento o ese nivel de entendimiento que pues Abraham va a pasar por toda esta enseñanza, ¿no? Mostrándonos pues lo que nos va a pasar a nuestra alma trabajando en este mundo, ¿no? Y entonces pues eso es lo que está pasando, cómo vamos aprendiendo estas intensidades de cada uno de los deseos o de la forma en que vamos transformando nuestro deseo, ¿no? Cómo vamos transformando nuestra intención de una intención totalmente egoísta, pensando en mí, ¿no? Y esa es la hambruna, ¿no? Que me falta el deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Tengo hambre del deseo de recibir para mí mismo y pues pensando en los demás, pues eso no me alimenta. Y entonces ese es todo ese problema, ¿no? Y pues vamos a cambiar hacia esa nueva intención o ese nuevo deseo, ¿no? Y pues va a haber todas estas enseñanzas, ¿no? De si estamos dispuestos o no a trabajar nuestro ego, a trabajar nuestra alma, ¿no? A entender qué es lo que está interfiriendo para que nuestra alma se conecte con el Eterno. Porque pues finalmente lo que queremos es acercarnos al Eterno, conectarnos cada vez más, ¿no? Y justamente para eso están los mandamientos, ¿no? Y pues al mismo tiempo pues es toda esa batalla de nuestro lado emocional, ¿verdad? De cómo nos sentimos con nosotros mismos, de aprender cómo debería de sentir, de no pensar en mí mismo,
sino pensar en los demás y finalmente pues pensar en esta conexión con el Eterno, ¿no? Y hacer la conexión correcta con el Eterno, ¿no? Y entonces pues es todo este aprendizaje, ¿no? Del deseo de recibir para mí mismo y del deseo de dar a los demás, ¿no? Y claro, aquí está este deseo que sale de Abraham mismo, ¿no? Porque va a ser su descendencia, de lo que se trata, ¿no? Que finalmente pues la tierra esta que le están prometiendo, o de la tierra de esta nueva intención, ¿no? Pues realmente no va a ser para él, va a ser para su descendencia, ¿no? Conectar toda la descendencia, conectarlo con el Eterno. Y eso es justamente lo que se está tratando en esta porción. Es una porción que, si lo vemos como libro de aventuras, pues tiene muchas aventuras o tiene muchas cosas que pasan. Todo nos está enseñando diferentes problemas que pasan con nuestra alma y la forma de corregirlas, o la forma de ir caminando este camino del Eterno, esta forma que nos quiere mostrar el Eterno para vivir, la forma correcta, ¿no? Y que finalmente pues nos va a poner al descubierto nuestras intenciones, o realmente si estamos dispuestos a seguir al Eterno o a nuestro ego, ¿verdad? Y entonces aquí nos ponen un personaje, un alma sádica, perfecta, ¿no? Que obedece o sigue todo lo que dice el Eterno, y aún así le pasan cosas, le pasan problemas. Entonces, pues, ¿qué más pasará si no somos tan obedientes como esta alma llamada Abraham, ¿verdad? Quiere decir que si Abraham, obediente y haciendo el camino del Eterno, lo que tenía que hacer, tiene problemas, tiene pruebas, tiene que ir creciendo espiritualmente, y para eso se tratan los problemas y las pruebas, para crecer, cambiar de nivel espiritual, ¿no? Si esta alma obediente que ponen aquí tiene esos problemas, pues por supuesto, siendo un alma desobediente, rebelde, que busca otra intención, que busca recibir para sí mismo, pues va a tener muchísimos más problemas, ¿no? Y es de donde vienen todos los problemas que hay en este mundo, los problemas físicos, los problemas espirituales, los problemas emocionales, porque no estoy entendiendo o no estoy siguiendo el camino del Eterno, por difícil que sea. Estoy luchando con creerle al Eterno, ¿no? Y estoy luchando con dominar o controlar al ego, porque a veces parece que el ego nos controla, ¿verdad? Que hace con nosotros lo que quiere, y pues no podemos controlar nada en este mundo por esa razón. Y eso es lo que nos quiere enseñar esta porción, ¿no? Que básicamente pues son las enseñanzas de esta nueva intención, esta promesa del Eterno por enseñarnos, y que la enseñanza se va a ir hacia nuestros descendientes. Vamos uniéndonos todos como si fuéramos Abraham, ¿no?
y pues cómo ir corrigiendo todos estos problemas que puede haber. Aparecen los pactos, ¿no? Estos recordatorios de lo que se supone que ya aprendimos, y que pues el pacto es justamente porque al parecer se nos puede olvidar, y lo más seguro es que se nos olvide, por eso existen los pactos y los problemas que podríamos tener al respecto. Esta primera parte de la historia de Abraham, porque la historia de Abraham es más larga, va a llevar varias porciones, pero pues ¿qué es lo que nos está contando, no? La historia de Abraham y su descendencia. Entonces nos va a contar qué les pasó a sus hijos y así sucesivamente. Que es la historia de nuestra alma, ¿no? Y de cómo debería de funcionar. Y es lo que estamos leyendo, y pues es el entendimiento que tenemos que tener presente para cuando leamos esta porción, para cuando estemos entendiendo de qué se trata la porción, que no es otra cosa que la experiencia que podemos ganar, que podemos aprender y que podemos sacar de esta vida, de esto que estamos aquí para aprender.